Dejando huellas. Pensamiento crítico latinoamericano. Entrevistas a personajes de la comunicación. Claudia, bienvenida a CIESPAL, a la Casa de la Comunicación y al primer Congreso Latinoamericano de Comunicación CIESPAL, la FACS. Gracias. Bienvenida, Claudia Villamayor, de Argentina, y queremos compartir o que compartas con esta otra audiencia que no estuvo en el Congreso sobre esta ponencia o esta conferencia magistral que fue muy rica y quisiera que podíamos compartir, es la comunicación popular en América Latina. Desafíos y perspectivas desde un enfoque de género. ¿Por dónde hay que caminar? ¿Qué nos quieres contar? ¿Por dónde nos quieres compartir? Bueno, la conferencia porque es hay bastante desplegada. Sí, por eso. Tú bótanos lo que tú quieras y ahí vamos conversando. Me parece como de destacar tres cosas, que seguro hay más, pero lo primero es ir como reconociendo, registrando, historizando los legados, que fue un poco lo que en principio compartí, que es que las cosas no comienzan cuando una llega, digamos, ¿no? Bueno, yo tampoco soy una recién llegada, sino que ya llevamos unos 30 años en esta movida, pero me refiero a la historicidad desde la posguerra hasta acá, digamos que hay un historial de prácticas y de reflexiones sobre ella en el campo de la comunicación popular, que tenemos que historizarlas y mapearlas, digamos. Parece que hay trabajos ya hechos, de qué prácticas estamos hablando, de qué tipo de reflexiones que se han hecho sobre ellas, ya sea por un lado de parte de los colectivos que la armaron, ¿no? desde sistemas de medios de comunicación popular o de dispositivos estratégicos de comunicación y desarrollo, o de una planificación de la comunicación en etapas de insurgencia revolucionaria a lo largo del continente, inclusive más recientemente en la incorporación de la comunicación adjetivada en lo que es el diseño y la planificación de las políticas públicas. E históricamente agregaría, no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, en la práctica periodística, es decir, de emprendimientos y de ejercicio profesional del periodismo, que perfectamente para mí forman parte de... Están entrecruzadas de un momento dado, ¿no? En algunas cosas. Claro, sí, totalmente. Digamos, los periodistas y las periodistas que trabajan en los medios asociativos, pero también periodistas que trabajan en agremiados y que están en empresas y que han hecho de su vida una práctica de militancia de la verdad, como diría Rodolfo Walsh. Entonces es un arco bastante amplio. Bastante amplio. Ahora, pero normalmente la comunicación popular tal vez ha pecado en no sistematizar y organizar esa estudiosidad. Tal vez hay muchas experiencias que tal vez se han diluido. Sí, una de las cosas que más, más echo de menos, te decía, por un lado hay sistematizaciones que se hicieron desde parte de los colectivos de los que hablamos, todos los colectivos. Hay periodistas que han escrito sobre un modo de hacer periodismo, agencias de noticias, medios comunitarios, redes, estrategias de comunicación popular de organizaciones sociales, sindicatos, movimientos sociales. Hay insumos. Hay, pero muchas de las experiencias se han diluido o se han perdido. No, lo que creo es que, digamos, hay, pero no suficiente. Okay. Es decir, hay mucho, pero no suficiente. Y lo que es peor es que no está instituido en parte de la formación de las carreras. Eso puede ser un aspecto. Ahora, efectivamente, y como vos decís y reafirmándote, no hay suficiente desarrollo de experiencias que han sido extraordinarias y prácticas de esas experiencias de comunicación educativa, de comunicación y salud, derechos humanos en general, que no han sido recuperadas. Yo creo que ahí hay una trayectoria. Hay una trayectoria importante de recuperar también. Exactamente. Que no es un ánimo folclórico de recuperación, sino porque ahí hay saberes. Y un aprendizaje además, ¿no? Claro, hay saberes, hay aprendizajes
Y inclusive en la actualidad, vos sos uno de ellos, que desarrolla proyectos territoriales donde hay saberes que no surgen de los espacios universitarios, sino que surgen, como dirían las epistemologías del sur global, de las prácticas y de las luchas que llevan adelante sus protagonistas. Por otro lado, tenemos autores y autoras que han escrito nociones, perspectivas, que han categorizado para hacer sus investigaciones. Hay trayectorias notables que conocemos. Claro, como Marita Mata. Claro, Marita Mata en primerísimo lugar, claro. Rosa María Alfaro, Rosa Regina María. Festa, Luis Ramiro Beltrán, Juan Díaz Bordenave. La lista es larga y no quiero ser injusta, digamos. Que ¿no? se te quede alguien ahí. Que claro, ¿viste? Porque hay un montón Sí, de gente sí. extraordinaria que del campo de la comunicación ha hecho de la investigación un recurso también fundamental, no solo para obtener información, sino para hacer que esos proyectos de la comunicación popular crecieran. Yo creo que por ahí esos dos grupos, quienes han sido parte integrante de los proyectos y han sido intelectuales orgánicos son los que más han entendido cómo se conjugan las prácticas de la comunicación popular con la universidad. Y con la investigación. Claro, con rigurosidad, con mucha, esa generación, ¿no?, de los 60, 70, 80 ha sido muy rigurosa, y esos son los que han dejado huella. Ahora, después tenés gente que ha estado dentro del campo de la economía política de la comunicación, que ha trabajado como los anteriores sobre la base del derecho a la comunicación, estudiando la concentración mediática en el mapa del capitalismo, y que nos han dejado legados extraordinarios, ¿no? En su momento Y que te permiten un entendimiento más crítico de la comunicación. Claro. Matelar, ¿viste? Armand Matelar, Barbero con el tema de la dimensión de la cultura en la comprensión de los procesos de comunicación y los procesos sociales y los usos culturales de los medios. Bueno, son todas trayectorias, biografías que se han congregado acá en CIESPAL y en las universidades. Daniel Preto Castillo, por ejemplo, ¿no? Francisco Gutiérrez. Entonces, claro, Francisco, claro, son gente que no, digamos, que le dejó una huella a la comunicación popular fuerte, que la nombraron de distintas maneras para el desarrollo comunitaria, alternativa, alterativa, colectiva, participativa, insurgente. Bueno, todos esos nombres sabemos que englobarlos en un solo lugar unívocamente no tiene sentido, porque si hablamos de pensamiento situado, claro, y si hablamos de comprenderlo en el contexto y la materialidad histórica, como nos lo enseñó el gran maestro Paulo Freire, digamos, todos esos nombres nombran procesos políticos. Ahora, pero ¿cómo, además de esto que hay que recuperar la historicidad, vincular la investigación y la academia con los procesos, cómo incorporar de mejor forma a la academia, ya en términos más reales, en la currícula mismo, en los pensus de estudio, este tema? Porque muchas veces es menospreciado, como ya se señaló, ¿no? Es decir, como que muchas veces no se le da mucha importancia. Contundente. Son decisiones políticas. Exactamente. Son decisiones políticas que se vuelven político-académicas y que se vuelven un trabajo productivo en lo epistemológico, en lo pedagógico y en el agenciamiento de los contenidos. Eso es una decisión política. Si nosotros pensamos la comunicación no como un fin en sí mismo, o como decía Fuentes Navarro, como un sujeto en sí mismo, sino como una dimensión de los procesos sociales, digo yo, ¿no? Como hay otras dimensiones, desde la cual, o con la cual, más que desde la cual, con la cual y otras dimensiones, mirar, comprender un proceso social y al mismo tiempo poder, desde esa dimensión, poder diseñar caminos estratégicos. Después hay temáticas y problemas con los que esa comunicación se encuentra, que para algunos será el modo en que se incorporan las tecnologías o los lenguajes para fortalecer el mercado. Y habrá otros que somos quienes queremos trabajar esa comunicación con enfoque de derechos humanos y como bien social para abordar distintos campos.
para que sea dimensión de lectura y para que sea estratégica. Y ahí están las organizaciones y los movimientos, organizaciones de todo tipo, el propio Estado, las políticas públicas, por ejemplo, los emprendimientos asociativos de todo tipo para desarrollar temáticas de salud, agricultura familiar campesino-indígena, salud mental, niñeces, juventudes, interculturalidad, las problemáticas gravísimas movilidad humana, de las violencias por razones de género. Bueno, esta última me parece importantísima abordarla. Se trata de la cartera de los derechos humanos. Entonces, ahí la comunicación tiene un papel fundamental. ¿Por qué? No solo porque hay que comunicar la problemática o visibilizarla, sino también porque hay que favorecer el relato de esas problemáticas por parte de quienes son afectados por ellas y no ser relatados por otros. Claro. Entonces vos ahí hay un trabajo de desnaturalizar narrativas que niegan esas identidades y esos derechos, que los anulan o los relata desde una perspectiva etnocéntrica, blanquita, machista, xenofóbica, lleno de estereotipos discriminatoria. discriminatorios. Claro, ¿viste? Porque de derechos humanos también habla la derecha. Claro, no es exclusivo, ¿no? Claro. Pero de todas maneras implica que ese enfoque y esa mirada del derecho humano a través de la comunicación popular, porque se entrecruzan también, ¿no? No es que el uno es derechos humanos derechos humanos y comunicación. La comunicación es un derecho, ¿no es cierto? Y eso, como en territorio, se consolida también en lo que puede ser la comunicación popular, porque claro, se articulan, se fortalecen, se dinamizan. Claro. En este sentido, ¿cómo ves al 2030 acciones que deberíamos hacer para fortalecer esta mirada? ¿Qué acciones consideras que deberíamos fortalecer e impulsar desde la academia y desde los movimientos sociales? Bueno, es como que me nombraste la pasión que me mueve para el futuro, la que me ha movido y la que hace a mi vida, digamos. Y de muchas otras compañeras y compañeros contemporáneos, muchos de ellos hoy por hoy son directores, son decanos, o son rectores o rectoras, ocupan lugares importantes, los de mi generación, digamos. Hemos dirigido carreras y en el campo de la universidad. Yo creo que lo principal en el campo universitario, en los estudios superiores, que es que la comunicación no es solamente un problema de quienes llevamos adelante carreras de comunicación. Creo que es una dimensión que hay que incorporar en otros ámbitos del propio acervo universitario para sacarla del lugar meramente instrumental, no porque lo tecnológico y mediático sea menos importante, todo lo contrario. Yo no tengo ningún problema, como lo han tenido en otras décadas, de distinguirse entre... No, yo no soy de ellos. Yo no soy periodista, yo no soy productora de contenido, yo soy comunicóloga. Bueno, no. Yo toda esa parte que ya la veíamos en el final de los 80, muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo para nada. Yo creo que quienes hacen y producen contenidos tienen no solo un oficio, sino un talento y una capacidad de narrar y de incidir absolutamente necesaria, como aquellos de diagnosticar mediante un proceso de investigación. Totalmente de acuerdo. Entonces, justo a mí, esa es una primera cuestión a saldar de acá al 2030 en la formación. Estos hacen tallercito de radio y estos hacen teoría de la comunicación. O sea, ahí hay un obstáculo epistemológico, más que nada en las personas que enseñan o que enseñamos, ¿viste? Entonces eso hay que desterrarlo, y para desterrarlo hay que desandar ciertas miradas binarias, positivistas. No porque todo el positivismo me parezca mal, sino porque... Ya no te permite ir más allá en la mirada con el positivismo. Claro, y es sectario, ¿no? Es dualista, es causal. Causa-efecto claro. y te permite para resolver ciertas cosas, pero claro, no te permite analizar y ver críticamente un entorno y una realidad, ¿no?
Claro, lo mismo los que hacen producción de contenido, que hacemos producción de contenidos y pensar que yo no tengo que leer funcionalismo en los estudios culturales o las epistemologías del sur, que es el otro extremo, ¿no? Hay un problema complejo que tiene muchísimos siglos, que es la lógica cartesiana, digamos, ¿no? El logos occidental no te permite ver que además... Que viven opuestos. Claro. A ese futuro caminar, dentro de los estudios superiores, digo también, hay que incorporar otras fuentes del saber, que no son solo universitarias, que son la que surge de los movimientos sociales. De las mismas comunidades. De las mismas comunidades, el movimiento feminista, LGBTI+, de los movimientos afrodescendientes, de los indígenas y las indígenas. Es decir, hay saberes que son de múltiples lugares, lo cual no significa comenzar a decir demagógicamente, no, yo no sé nada, la universidad no me dio nada. La universidad me dio de todo, además de una buenísima biblioteca. Entonces, creo que hay que salir del lugar del sectarismo académico y del sectarismo del practicismo, que no nos llevó a ningún lado, sino más bien a separar las aguas, universidad por un lado, organizaciones por el otro. Y perdimos el encuentro ahí. Cuando el concepto es más bien fortalecer el encuentro, el diálogo en todos estos procesos. Claro, pero además la producción del conocimiento emancipador. Es decir, iba a decir libertario, pero bueno, en este momento no me sería muy agradable. Emancipador, es decir, no olvidar el objetivo que siempre ha sido en el campo de la comunicación con adjetivos, que para mí es toda la comunicación mirada desde las ciencias sociales, que está directamente ligada a la justicia social y la justicia de género, porque no hay justicia social sin justicia de género. Entonces, de la misma manera que te lo digo en la universidad, vos me preguntabas cuál es el desafío en el campo de los movimientos sociales y de las organizaciones. Yo creo que uno de los desafíos del cara a la comunicación es desalojarla del lugar, haceme un lindo flyer, haceme un videíto de 50 segundos, vos que te sale rápido, súbeme la fotito, un lugar del ninguneo, de los productos comunicacionales que son bienes culturales, tan negador de la capacidad estratégica que tiene la comunicación, que es absolutamente central para narrar la sociedad en la que querés vivir. Yo creo que en ese sentido el mercado sigue siendo vanguardia y se adelanta siempre, capturando inclusive el relato popular y cooptándolo, arrobándolo, reciclándolo para, como decía Paulo, allá por mediados de los 60, hacer que la voz, o el vozarrón, diría yo, del dominador o del opresor esté hablando dentro tuyo. Y una vez que vos nombrás la realidad con los intereses del relato de quien te domina, ya te ganaron la batalla cultural. Claro. ¿De qué se ocupa de la comunicación popular? Justamente de desterrar eso. Claro, de romper eso. Claudia, te agradezco mucho. Tal vez, no sé, ¿qué quisieras decirle al público? Unas últimas palabras sobre a dónde tiene que ir la comunicación popular. ¿Alguna frase, alguna mirada al 2030 para que el público te pueda escuchar? No despolitizarla, ¿no? No alojarla en un lugar inocentón, de, como dice una amiga, de juntarnos alrededor del fogón y tocar una que sepamos todos, ¿no? Yo creo que hay que recuperar su carácter performativo, político, que tiene que ser estratégico, desde los lugares asociativos, colectivos, participativos, la sociedad civil, pero por favor no nos alejemos ni no nos distanciemos de la toma del poder y sobre todo de la estrategia de la comunicación popular desde los estados nacionales, que claro, se tienen que hacer con gobiernos populares, porque no vas a estar en el Estado y te gobierna el que va en contra de las grandes mayorías. Ahí en ese caso la comunicación popular no tiene lugar. ¿O tendrá otro rol? Yo ni siquiera entraría si te gobierna la ultraderecha. Creo que me quedo en los movimientos sociales de donde nunca salimos. Y ahí está. Sí, cuando los gobiernos son progresistas y son populares, o son nacional populares latinoamericanos,
democráticos y feministas, yo creo que la comunicación popular tiene un lugar central en la estrategia de la comunicación pública. Totalmente. Gracias, Claudia, por tu tiempo, por tus comentarios y miradas que nos has compartido el día de hoy. Muchas gracias por estar en CIESPAN. Muchas gracias por tus preguntas. Y un abrazo enorme para CIESPAN. No, a ti más bien, Claudia. Muchas gracias.